Estamos en la parte final de visión integral. Bueno, mire, el impasse del código laboral, uno pensaba que ese código que se había consensuado, que cuando se somete dice que en el 98% se había puesto de acuerdo todo lo que participaron en ese diálogo, los trabajadores, el gobierno y los empresarios, y parece que no fue así. De nuevo, el código que uno pensaba que se iba a aprobar, que fue la segunda iniciativa del gobierno, la tercera, porque la primera fue la reforma constitucional, y eso ahí, bueno, se aprobó con la mayoría y no ha tenido la repercusión que debió tener. Ya sabemos lo que pasó con el código, con la reforma fiscal, y ahora el código laboral, que era la tercera iniciativa. Fíjense que ya va para el mes de enero, ya no se va a terminar de aprobar ahora, y uno pensaba que eso iba a ser muy rápido. La reacción de los empresarios, 11 organizaciones empresariales que han dicho que no están de acuerdo con el tema. Primero que no hubo nunca acuerdo con el tema de la cesantía. Entonces no quiere que se apruebe sin que ese tema no se trate. Entonces ahí la comisión escuchó a los trabajadores, a los empresarios, y entonces ya en esta semana estaré escuchando a algunos juristas que van a fijar posición sobre eso. Hay posición muy clara de los empresarios de que la cesantía solo sea por 6 años y no más de 10 salarios. Y entonces los trabajadores, dicen ellos que eso no va a afectar a los actuales trabajadores, sino a futuro. Los nuevos trabajadores, ¿verdad? Sí, claro, sí, porque los derechos adquiridos no se derogan. Sino a futuro. Pero hay una situación ahí que vamos a ver en qué pasa. Esta tercera iniciativa, que uno entendía que se iba a aprobar sin mayores dificultades. Sí, porque la primera posición era que no se iba a tocar la cesantía y luego... Y esa fue la posición del gobierno. Y eso se mandó, como usted dice, se mandó a aprobar y ahora... Y el ministro de Trabajo fijó posición sobre el tema de la cesantía, que el gobierno no le iba a tocar. Esa era la instrucción que tenían los senadores y ahora el tema de impasse, vamos a decir, en la cesantía y establecer un mecanismo sobre la cesantía. Eso se veía venir porque hay un tema de pasivo laboral. Que es lo que dicen los empresarios. Que es lo que argumentan los empresarios con relación a cómo planificar el pasivo laboral. Tiene que ver más, le da duro más a la pequeña y mediana empresa, un país con una informalidad de un 53%. Exacto. A la pequeña y mediana empresa, los empresarios lo resuelven. Pero mire, pocos países desarrollados tienen un esquema de cesantía siempre. Y es bueno traer esto al programa. Lo que se busca es, cuando hay una persona, en caso de que sea desvinculada, es una especie de salario, ya sea mínimo, una remuneración mínima para el sustento de sus operaciones diarias, vamos a decir, de su vida. Pero, por ejemplo... logra insertarse de nuevo. Exactamente, pero... Otros terminarán ahí. Eso viene de fondos de trabajadores formales, o sea, de los que aportan los trabajadores formales. ¿Qué debe de plantear el gobierno ahí? Pues no sé. Bueno, y si yo voy a tocarte la cesantía, tú tienes que garantizarme la disminución de la mano de obra informal para crear esos fondos. Porque tiene que buscarse una política y un mecanismo, y es cierto que los trabajadores ahí tienen un punto de que si tú desvinculas a una persona, pues tenga como subsistir. Hay muchos países que tienen el tema de la cesantía todavía. O sea, no es que no existe. Existe en muchos países. Pero es una especie de mecanismo. Sí. No es una especie de que te calculan más. Hay que ver qué finalmente el gobierno va a decidir. Los legisladores tienen posiciones como muy claras, una línea muy definida. Y vamos a ver si a futuro pues, se puede buscar algún consenso, pero yo creo que el Código Laboral tiene que ser aprobado. Sí, porque hay muchas cosas, por ejemplo, que han surgido, sobre todo lo aceleró la pandemia, que hay que comenzar a regular. Y hay aspectos que puede beneficiar, el teletrabajo, la disminución de la jornada laboral. El tema de la mano de obra, el 80-20, que son cosas importantes. Vamos a ver si se llega a algún acuerdo. Claro, los trabajadores están firmes en que no se toque el tema de la cesantía, y ahora sí los empresarios, claro, en que sí debe modificarse, pero a futuro. Bueno, el tema de las exoneraciones en el Congreso, eso sigue, pica y se extiende. Las posiciones que han surgido, el gobierno tenía esa iniciativa en su propuesta de reforma fiscal, que eran la eliminación de las exoneraciones. Hay legisladores, 2 senadores que tienen posiciones
que han planteado en el hemiciclo, 2 resoluciones, el senador Felipe Bautista y el senador Victoria Ayer. Victoria Ayer, sí, que han planteado 2 iniciativas para que se quite una exoneración y el otro para que la Cámara le asigne vehículos a los diputados. Pero sí, ahí tendrá que haber alguna decisión. Yo creo que el tema de las 2 exoneraciones eso es demasiado. tiene ya mucho cuestionamiento. Desde el gobierno había una posición clara de que se eliminaran. Creo que eso ha tomado mucha fuerza en la sociedad. La crítica. Hay una firma popular ahí, un libro de propuesta legislativa popular que se está firmando en varios puntos en el país. Y miren, es cierto el tema, como usted dice, lo de las exoneraciones en un inicio para el cual fue otorgado fue resultado, pero sí, ya eso se ha ido distorsionando con el tiempo. En principio se establecía un cilindraje, una cantidad, claro. Se ha desvirtuado una cantidad, un límite para esa exoneración. Esa exoneración, eso se convierte en un negocio, eso se vende. El Estado debe percibir en el año 2024 más de 2.000 millones de pesos por los vehículos que se traen acá, que son vehículos de alta gama, pagando prácticamente nada de impuestos. Entonces eso no puede ser una distorsión. Hay que ser consciente de esa realidad. Los diputados van a tener que flexibilizar sus posiciones. Si se revisan las exoneraciones de quien sea que tenga exoneraciones, que se revisen. Pero el Congreso, yo creo que tiene mucha presión con el tema de buscar una salida al tema de las exoneraciones. Yo pienso lo mismo. Se trata de quedarse con una sola exoneración. Una sola exoneración y que tenga un límite. Eso se ha desvirtuado. Eso se ha tomado para hacer negocios, para usted vender. Pero para hacer negocios otros. Claro. El diputado para vender una exoneración. Claro. Porque un vehículo de 4 años también es un negocio. Es un negocio de ellos. Mire, y usted hablaba ahí rapidito el tema del Código Penal. Así la es. Propuesta que introdujo el presidente con relación. Un proyecto de ley sobre persecución y judicialización de las organizaciones criminales en el país. Sí, que plantea 50 años. Que aumenta pena pues, en el caso del sicariato de 30 a 50 años. Te habla del tráfico de influencia, te habla de las organizaciones criminales, de la corrupción, de las compras fraudulentas, de la estafa masiva, y aumenta penas. Ahora, hay un código que se está discutiendo desde hace años y que ha tenido en los últimos 20 años, ha estado en la discusión. Tiene más, porque tenemos un código de Trujillita todavía, ¿verdad? Sí, pero en los últimos mucho más atrás. Hemos estado discutiendo un nuevo código procesal penal. Penal, un código penal. El procesal penal no, el código penal. Pero yo digo, pero por favor, es el momento de lograr, hay una mayoría congresional que puede encauzar y definir el código, un nuevo código. Y esa propuesta, compararla con la que existe, ver si están ahí, si tienen esa misma penalidades, pero no puede haber un proyecto diferente al que existe. Pues yo de verdad no sé cómo hay una iniciativa diferente al código que existe en discusión en este momento. Eso se engavetó el año pasado. Tiene varios. Se engavetó el año pasado. Tiene varios. Y eso hubo un compromiso de que ese código se iba a aprobar y no se aprobó. Yo no sé si el tema de las causales es lo que está haciendo que ese código permanezca cuando sabemos que hay una serie de crímenes y delitos que no pueden tener la penalidad que tienen. Que no tienen tipificación ahora mismo. Exactamente. Esos crímenes digitales. Entonces, yo creo que con esa iniciativa del gobierno es un momento que el presidente diga, mire, esa iniciativa que yo tengo, vamos a fusionarla con el código que está en discusión, porque hay como 3 códigos. Pero de una vez y por todas, el Congreso de la República tiene que darle al país un nuevo código. Un nuevo código. Ya no aguanta más. No. Ya nosotros tenemos demasiado. Bueno, la aprobación del presupuesto ya de parte de la Cámara de Diputados para el 2025 de 1.681.728 millones de pesos. Se aprobó sí, con la oposición de la oposición. Y el gobierno tiene una mayoría calificada que sin ningún problema puede aprobar todo lo que entienda. Y ese presupuesto pues será el que va a regir el presupuesto, será el presupuesto de
del próximo año, del año 2025, que no tendrá, se hizo al margen de las reformas. El país se seguirá endeudando, un presupuesto como ha ocurrido en los últimos años deficitario, pero es una situación bastante complicada. Y lamentablemente hay muchas iniciativas que estaban planteadas que el gobierno no podrá ejecutar porque la reforma no se hizo. Vamos a ver si el gobierno tiene algunos mecanismos que pueda incrementar sus recaudaciones sin haber aprobado la reforma fiscal. Y ahí mismo rapidito el Congreso, sobre todo la Cámara de Diputados, aprobó un préstamo de 520 millones de dólares. Yo no sé si ese préstamo que se aprobó, que son lo del monorriel de Santiago, si estaba ya ese préstamo negociado para ser aprobado este año, si era parte de los préstamos para este año, pues se aprobó de una manera muy rápida. Ahí hubo 130 votos a favor y la oficial... y yo en medio de esta situación de un presupuesto deficitario, de que no hicimos la reforma fiscal, que era lo que venía a sanear un poco la finanza, al margen de cualquier iniciativa del gobierno, de funcionar instituciones, de tratar de reducir gastos que no son necesarios, un país donde el gasto corriente pues es inmenso y el gasto de capital es mínimo. La agencia crediticia Standard & Poor's le da un espaldarazo al gobierno con la calificación de riesgo BB, ¿verdad? Sí, mantiene la calificación de riesgo en medio de la situación, con perspectiva estable y un crecimiento, dicen, de 5% para los próximos 4 años. Para el gobierno es algo importante, y reconoce que el país ha venido entre el 2014 y 2024, su per cápita ha aumentado de $6.400 a $11.500. Es importante. Ahora, nos quedamos sin reforma. Y si bien es cierto que reconocen que la economía va bien, también ahí están diciendo, pero hay que tomar algunas medidas. No, el tema de las finanzas públicas siempre ha sido el tema de la reforma fiscal punto focal, vamos a decir, porque se está tomando unos intereses y estamos tomando préstamos para pagar intereses sobre préstamos, y eso es grave, porque el gasto, y en buen dominicano, usted está gastando más de lo que está ingresando. Y cuando entonces con lo que déficit permanente, en algún momento, ¿hasta dónde puede llegar el endeudamiento? Y con lo que está ingresando, entonces tú te estás, que se supone que el dinero que tú debes de tomar en tema de crédito es para crear obras de inversión que creen un retorno, pero tú lo estás tomando para pagar préstamos y gastos corrientes. Entonces, y eso es gravísimo. Entonces ahí todavía el tema del saneamiento de la finanza pública, el tema porque no es malo tomar prestado. No, está bien. Pero si tú lo inviertes en una represa que genera... Entonces, la economía tiene desafío, el tema del endeudamiento, el tema del crecimiento, si bien es cierto ese reconocimiento, para usted estructurar en la economía dominicana que no se ha resuelto. Entonces, esa permanencia de ese déficit, el incremento de la deuda, también en algún momento, a pesar de ese crecimiento, hay un cuestionamiento. O sea, hay que, el gasto tiene que ser un gasto diferente, la calidad del gasto. Esos cuestionamientos están ahí, a pesar de ese reconocimiento y de esa calificación. Siempre son las observaciones que hacen el Fondo Monetario y las firmas internacionales. En términos políticos, el Partido de la Liberación Dominicana celebra su primer comité político, elige 2 vicepresidentes, ¿no? Soraima Cuello y el ex senador de la provincia de Elías Piña, Iván Lorenzo, un poco mostrando rostro nuevo en la Secretaría General, y la Fuerza del Pueblo, el presidente de la República, en esta semana tuvo que fijar alguna posición por algunas contradicciones que afloraron públicas en relación a unas declaraciones de un dirigente político que no es miembro de la Fuerza del Pueblo, que habla de un candidato dentro de la Fuerza del Pueblo, que es Omar Fernández, y entonces hubo una reacción a lo interno de la Fuerza del Pueblo sobre esa declaración de Domingo Contreras, que estuvo con nosotros la semana pasada,
Y yo creo que se ha sobredimensionado esas declaraciones, que es un derecho que le asiste. Fue una declaración Sin embargo, entraron en contra. muy subjetiva, fue una declaración muy subjetiva que luego eso ha calado incluso Pero hasta que el es un liderazgo de la- derecho que él tiene, el hecho es que eso... Tuvo una réplica de Félix Bautista. Pero yo lo que te digo es que eso es una disposición de Domingo Contreras, que tiene todo el derecho, que no está en ningún partido político, en este momento, a decir que Omar Fernández le entiende que puede ser la figura de cara a la elección de 2028, a la reacción de algunos dirigentes de la Fuerza del Pueblo en direcciones que se podían ver como contradictorias en términos de candidatura. No es el momento, el presidente Leonel Fernández lo dejó muy claro de que eso no era un momento, que eso era un caso cerrado y que ese no estaba en discusión en la Fuerza del Pueblo ningún tema de candidatura en estos momentos, y que apenas Omar Fernández empezaba a hacer unas declaraciones, inclusive un intercambio en medios radiales de dos de los líderes principales, vamos a decir, de la Fuerza del Pueblo, sobre todo Félix Bautista. Ahí estuvo Félix Bautista. Y hablaba Félix Bautista, sobre todo Félix Bautista, que era un planteamiento. Ahí estaba Radamés Jiménez, también tuvo. Con Radamés Jiménez era el debate, que era una posición igual como la planteó Contreras, que era una posición personal, que no era algo que... Pero ahí tienen que cuidarse porque este partido, que es la principal fuerza de oposición, entra en contradicciones sobre algo que no debía entrar en contradicciones, porque eso no tenía que herir ninguna sensibilidad a lo interno de la Fuerza del Pueblo. Si alguien quiere apoyar a alguien de la Fuerza del Pueblo, es su derecho que no esté en la Fuerza del Pueblo. Pero de ahí a que ese epidermis, esos dirigentes salir a hablar públicamente y entrar como si estuvieran hablando de posiciones contradictorias, no le hace bien a una organización política, que es lo que deben hacer. Yo creo que ojalá que eso lo dejen ahí y que no se estén aflorando públicamente este tipo de declaraciones, porque nada beneficia a una organización. A política las declaraciones. Ahí estaba también Maldonado, que habló públicamente sobre esa posición. Bueno. Señores, hemos llegado al final de Visión Integral. Nos reencontramos la próxima semana, Dios mediante. Así es, se nos acabó el tiempo.